Bienvenidos un día más, como siempre, a esta Digital de La Palma. Palmeros, no me canso, soy pesado, lo sé, de verdad, y les pido perdón, el de todos ustedes, no el nuestro, el de ustedes, el que hacemos nosotros para ustedes. Miren, en el día de hoy ya les dije ayer que esta semana iba a ser un poco agrícola. Hemos tenido a Alberto Paz en este Digital y hoy hemos dado un paso más arriba. Hoy tenemos al consejero del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, Agricultura, Pesca, Alimentación y... Soberanía alimentaria. Que nadie se acuerda de soberanía alimentaria. Consejero, bienvenido, por supuesto, a Palmeros. A ver, antes de empezar, tú eres herreño y el Hierro ahora mismo está viviendo una situación muy delicada con la migración. ¿Soluciones, consejero? Porque con la solidaridad no va. Sí, no, hay que poner soluciones en la mesa. Ya le hemos dicho al Gobierno de España que tiene que hacerlo, porque nos hemos sentido muy abandonados. Así, planteemos que hemos recibido en un mes y medio más migrantes que habitantes tienen la isla del Hierro. Entonces, cuando dimensionamos eso, es cuando la gente toma conciencia de lo que ha pasado. Imagínense que en Tenerife hubiéramos recibido en un mes y medio 948.000 personas. Sí. Entonces, a lo mejor es cuando la gente dice, ay, es verdad. No es porque estemos en contra de nada de lo que ha pasado, que es una situación que desgraciadamente el Hierro sabe más que nadie lo que es la inmigración, lo sabe La Palma. Sí, efectivamente. Tuvimos que emigrar, principalmente a Latinoamérica, a muchos países, porque desgraciadamente no había que comer. Pues las personas que llegan desgraciadamente salen de muchas situaciones, del hambre, de la pobreza, de las guerras, y buscan, con todo el derecho del mundo, un lugar mejor. Pero el Hierro no puede soportar, no estamos preparados para soportar esta cantidad de gente, ni para atenderlos bien, como se merecen, y después un bloqueo que se está produciendo. Por ejemplo, el puerto de la Restinga está completamente bloqueado, y la actividad económica, la actividad pesquera, la actividad de buceo, la actividad de restauración se bloquea completamente. Y después, claro, no hay sitios, no hay lugares donde atender de una manera digna a las personas que llegan. Con lo cual, es una situación de bloqueo absoluto. Hemos dicho al Gobierno de España que actúe ya. Hemos pedido, a veces dice la gente, oye, ¿por qué? Y los militares, que vayan, tienen parte medicalizada, tienen tiendas de campaña, tienen médicos que vayan a la UME para ordenar de alguna manera, porque hay que ordenarlo, oye, y que pongan medios para derivar los inmigrantes. Y también hemos dicho algo fundamental: la solidaridad de las comunidades autónomas no puede dejarse a la voluntad de cada una de ellas. El Gobierno de España, para eso el Gobierno de España, y competente, tiene que decir cuántos migrantes tiene que acoger obligatoriamente cada comunidad autónoma, y que lo haga el Gobierno de España. Está mirando para otro lado, y evidentemente con la voluntad no hay solución al problema. No. Yo la verdad es que, más allá de quitarte la razón, porque la tiene, eso es evidente, a mí me parece, y lo dije no hace mucho tiempo, o en este Digital o en Mírame Televisión, no recuerdo, que me parecía hasta cínica la actuación de algunos políticos canarios, desde Ángel Víctor Tordes, pasando por Anselmo Pestana y terminando en el Gobierno central. O sea, me parecía un poco cínica, intentando que el Gobierno de Canarias dé soluciones cuando los tienen que dar son otros. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a ver, vamos a empezar ahora sí por el tema. Ganadería. No es un buen momento para la ganadería, ni en La Palma, ni en toda Canarias. Insumos por las nubes, la cabaña cada vez va menos. ¿Qué hacemos, consejero? Sí, el sector ganadero está en crisis hace ya varios años. Hay que recordar, para que la gente tenga un poco de memoria, que aquel 14 de marzo del 2020, cuando se declaró el estado de alarma, la pandemia, estaba convocada en Canarias una manifestación del sector ganadero por la pérdida de renta de las ganaderas y los ganaderos. Con lo cual ya en 2020, en marzo del 2020, existía un problema real. Claro, la pandemia agudiza ese problema, la guerra de Ucrania agudiza el problema, y en todo esto nos encontramos, como tú decías, aumento de alimentos, y el precio de los alimentos aumentó por las nubes. El precio de la electricidad se triplicó en muchas cosas, muchas ocasiones. Los insumos que necesitamos, digamos plásticos, también aumentaron. El transporte de mercancías también aumentó, con lo cual al final el coste de producción de los ganaderos se duplicó y se triplicó en algunos casos. Para que la gente nos entienda, solo el coste de alimentación para un ganadero supone el 60% del total de los costes de producción, el 60% de la alimentación. Claro, esto ha hecho, y eso no se vio reflejado en el precio, que subió un poco, positivamente subió, pero no subió en la misma medida que subió los costes de producción, con lo cual los ganaderos han tenido unos años de ir a pérdida en muchas cuestiones. Bueno, y hemos cerrado muchas explotaciones ganaderas, con lo cual hay que actuar directamente en dos cuestiones directas. Una, para paliar el problema
puntual de ahora y que no sigan cerrando explotaciones ganaderas. Sí. Y lo que hemos hecho es, vamos a sacar una ayuda directa antes de final de año para el sector ganadero, sin convocatoria, sino ayuda directa, porque el marco temporal de Ucrania que sacó la Unión Europea no lo permite. Vamos a destinar más de 9 millones de euros al sector ganadero directo, y después lo que tenemos que hacer una planificación para, de alguna manera, estabilizar y fortalecer al sector ganadero. Lo digo esto y también lo he dicho con otros sectores. Oye, cuando me dice, oye, un poco los planes estratégicos de la Consejería en esta legislatura. Lo primero, aguantar la caída del sector, estabilizar el sector y después empezamos a crecer. ¿De qué manera? De una manera estable, consolidada y con garantías para ese ganadero o ganadera. Porque de nada nos vale poner cifras y aumentar el número de ganaderos o ganaderas, aumentar el número de cabezas de ganado, si al final empobrecemos al que trabaja, a esa mujer, a ese hombre ganadero o empleado del sector agrícola o ganadero, pero estamos empobreciendo. Es mejor que los que están no cierren y que los que están vivan dignamente, como digo yo. Al final somos empresarios y empresarias del campo y de la mar. Y como tal, tenemos que tener una renta digna para vivir. Es decir, aquí nadie puede venir ya por el romanticismo a perder dinero, eso es irreal. Entonces, bueno, entre todos tenemos que hacerlo. Ayuda directa, planificación futura y concienciación también de la población que consuma productos. Productos kilómetro cero. Vale, los insumos, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas que tiene la ganadería, la subida de precio, evidentemente. Yo siempre me voy al plan forrajero, el famoso plan forrajero, que curiosamente la legislatura pasada, sin funcionar, tenía una partida de 1 millón y pico de euros, o sea, no sé, pero bueno, estaba ahí. ¿No sería una buena solución o una de las soluciones a aportar? Sí, sin duda. El plan forrajero no ha funcionado. Nunca. No ha funcionado. La partida, por ejemplo, del año pasado se ha ejecutado en cero, con lo cual no ha funcionado. Nosotros hemos cogido el plan forrajero y le vamos a dar una vuelta. Hemos hablado con los ganaderos y ganaderas y les parece bien dar una vuelta. ¿Cómo es? Oye, a ellos dar una ayuda directa para el autoconsumo de su ganado. Dar una ayuda para que puedan plantar ellos forrajes y con ese forraje alimentar y no depender tanto del exterior. Dos efectos. Primero, el forraje nuestro tiene mucho mayor nutrientes, es mucho mejor y al final eso se refleja en la calidad del producto, sin duda. Sí. Segundo, no dependemos tanto del exterior. Y si el ganadero no tiene tierras donde plantar, también la ayuda va dirigida al agricultor que quiera plantar forraje y después vendérselo al ganadero. También una ayuda a la comercialización de ese forraje si va directamente al ganadero. Bueno, también le vamos a dar. Entonces, hemos cambiado el concepto. En vez de tramitarlo como estaba el plan anteriormente, que no ha funcionado, vamos a cambiar completamente de concepto. Cuando algo no funciona hay que cambiarlo. Entonces, bueno, esperemos, esa es la parte que vamos a hacer. Hombre, garantías de que va a funcionar nadie la tiene, pero bueno, por lo menos, si no funciona algo, cámbialo. Sí, por lo menos hay que trabajar en un inténtalo. cambio. Vamos a intentarlo, efectivamente. Y eso es un poco la solución que le hemos dado al plan forrajero. El sector pesquero, yo creo que ahora mismo dentro de tus áreas es el más tranquilo, entre comillas. ¿Podríamos decirlo? Podríamos decirlo, pero es verdad que tenemos un problema en el sector pesquero. Primero, un año malo de pesca. No ha existido esa gran pesquería ni para el polivalente ni para el tunero cañero, que son los grandes túnidos. No hemos tenido cantidad de túnidos. Y bueno, y nos enfrentamos el próximo año a una incertidumbre de a ver cuánto el gobierno de España, que es el competente, reparte entre el sector pesquero canario, principalmente de las cuotas de túnidos. Entonces nosotros también con ese sector, y porque lo permite el marco, se lo había pedido al anterior equipo y no lo hicieron, vamos a dar una ayuda directa antes de final de año, en el máximo posible de cada embarcación, de los puntos que salieron en el segundo semestre del año 2022, correspondiente a eso, vamos a dar una ayuda también antes de final de año para el sector pesquero por las pérdidas de renta que han tenido y los costes principalmente del combustible que se han elevado. Pero a partir de ahí vamos a solicitar que, como dicen ellos, nosotros a veces no queremos tanta ayuda, sino queremos que nos dejen pescar todo el año. Lo que no puede ser es que nos pongan un límite a lo que pesquemos, cuando en Canarias la pesca es completamente sostenible y artesanal, no como en otros territorios peninsulares que son industriales y sí machacan el recurso y sí ponen en peligro el recurso marino. Nosotros nunca lo ponemos en recurso y esto lo dice el Instituto Oceanográfico de España, no lo digo yo, evidentemente. Con lo cual vamos a intentar que se aumente esas cuotas para Canarias, para que dejarlos pescar, como quieren ellos, dejarlos trabajar al final, a estos empresarios, para de su trabajo sacar sus rentas. Entonces vamos a esperar, al final de este año sabremos las cuotas que corresponden a Canarias. Le hemos solicitado al gobierno de España, además que por la normativa europea, en el artículo 17 del reparto de cuotas, dice claramente que tiene que tener un mayor índice de reparto a aquellas flotas sostenibles y artesanales. En Canarias
lo cumplimos al 100%, con lo cual esperemos que el gobierno de España cumpla para dar un desahogo también al sector pesquero. Hemos hablado de ganadería, hemos hablado de pesca, de ayudas antes de final de año, que evidentemente son necesarias, o sea, eso es indudable, pero no pueden ser eternas. ¿Cuándo crees que pueden llegar a ser viables, entre comillas, tanto las explotaciones ganaderas como el sector pesquero? Bueno, yo entiendo que... En tiempo me refiero. En tiempo, bueno, hay una parte que es la compensación por región ultraperiférica y por sobrecoste. Esa siempre estaría, pero evidentemente el fin es que teniendo esa compensación por el sobrecoste que tenemos en las regiones ultraperiféricas, después tenemos que ir a la consolidación. Y al final son empresas que tienen que ser rentables por lo que hacen, por lo que producen, por lo que venden. Bueno, y en eso es verdad que tenemos que correr un poco, porque Europa sigue teniendo ayudas, evidentemente, pero en algún momento algunas de ellas pueden que decaigan o pueden que mermen. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener un sector consolidado, fuerte para afrontar ese futuro que puede ser incierto o no, pero por lo menos para afrontarlo. Con lo cual, la intención es que, por eso decía antes, que el principal es consolidar lo que tenemos, hacerlo fuerte y que evidentemente los rendimientos y los beneficios económicos vengan directamente de lo que se produce. No de las ayudas, que es para compensar los sobrecostes y las deficiencias que tenemos por estructuras muy pequeñas. Aquí no tenemos grandes explotaciones de 20.000 cabezas de ganado, no tenemos 200 hectáreas de terreno cultivado, tenemos pequeñitos. Bueno, eso hay que compensarlo, porque evidentemente los costes en explotaciones más pequeñas son mayores que en explotaciones dimensionadas, porque no se puede mecanizar tanto, pero sí tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Con productos diferenciados, diferenciación, la calidad diferenciada, productos únicos, y concienciando de que se consuma tanto por nosotros como por el turista, que es muy importante. Tenemos muchos turistas, 14 millones de turistas que nos visitan, más que tenemos que venderles nuestro producto, y un producto de calidad diferenciada. Y cuando decimos, oye, es caro o barato, mira, cuesta lo que le cuesta al agricultor cosechar y vender, porque es que decía una frase cuando la crisis de la papa, oye, es que papas a 5 euros el kilo es caro. Sí, están estafando al consumidor, cierto es, pero papas a 80 céntimos también está estafando y hundiendo al productor. Exacto. Con lo cual tenemos que llegar a un punto intermedio, el consumidor tiene que ser consciente de eso, de que a 5 euros, oye, eso se ha manipulado, y hay gente que se ha beneficiado desgraciadamente de eso. Yo les decía, no compren papas a 5 euros, eso es irreal, pero tampoco puedo permitir que me digan que las papas tienen que estar a 80 céntimos, porque entonces hundimos a la parte importante, que es la productora, ¿no? Bueno, y en ese trabajo estamos para equilibrarlo y consolidar el sector. A mí, que no es tu responsabilidad directa, pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho, que vamos a ver, nosotros nos vamos a Europa por la mañana y decimos, oh, de puta madre, 16 millones de turistas, estamos batiendo récord, la mayor cantidad de turistas de la historia, y por la tarde vamos y mira, unas perritas que nos hacen falta para los ganaderos, los agricultores y demás. No es un poco contraproducente, me refiero para Europa, ¿no? Para nosotros no, porque son cosas que entendemos totalmente diferenciadas. Sí, puede ser un poco, digamos, raro la percepción que se tiene. Y nosotros estamos intentando, y ahora con la Consejería de Turismo estamos intentando volver a ese proyecto que teníamos de crecer juntos, es decir, donde la base del sector primario, crecer juntos. ¿Cómo? El sector primario crecer a través del turista, que le debe mucho al sector primario, ahora explicaré por qué. El restaurador, crecer con el sector primario, es decir, al final la comercialización, crecer con el sector primario como eje principal, sector primario, y después crecer, oye, vinculando a que el turista cuando venga tenga que consumir productos canarios, pero ya no tan solo porque le obliguemos, sino porque quiere, porque la calidad diferenciada de nuestro destino no solo es sol y playa, no solo es seguridad jurídica y sanitaria, sino también es una experiencia de muchas cosas, y también de sabores, de calidad única y productos únicos que tienen. Yo cuando voy a viajar quiero probar lo que hay donde voy, pues tenemos que enseñar al turista que cuando venga también tenemos una gastronomía basada en un producto local única en el mundo. Al restaurador tenemos que convencerlo de que cuando pone un vino de La Palma, eso para su restaurante es un sello de calidad, porque es un vino, viticultura heroica, único, un vino de volcanes, hecho en pequeñas explotaciones, con una manera diferente de cultivar la uva, de elaborar el vino, y eso tiene que tener un valor, y tenemos que dárselo, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando con turismo para que todo eso, volver a recuperarlo en el proyecto Crecer Juntos, y que podamos poquito a poco volver a inculcar al canario, y la canaria, y al que nos visita, de que consuma productos de aquí. Agricultura, vale. Me voy a centrar, si no te importa, un poco en La Palma, por las circunstancias que evidentemente todos conocemos. Han desaparecido 500 fanegas de plátanos, creo que son aproximadamente.
En fin, el desastre que produjo la ceniza del volcán también y demás. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿no sería el momento adecuado para buscar un producto alternativo al plátano? Hombre, lo cierto es que el plátano hoy en día sigue siendo, digamos, el producto del sector primario más grande que tenemos en Canarias. Más volumen, el más hectáreas que tiene y al final es que más repercute en el PIB del sector primario y de Canarias, ¿no? Entonces, con lo cual, hoy en día yo creo que la diversificación es buena y tenemos que buscar cultivos alternativos. Incluso estamos haciendo con el INSIA estudios, investigaciones de qué cultivos alternativos son los mejores para Canarias, teniendo en cuenta una cosa importante que es el cambio climático, es decir, la falta de agua. Claro. Es decir, estamos haciendo ese estudio para, oye, yo creo que eso es positivo porque le podemos dar al sector, a los empresarios del sector primario, agrícola, alternativas de diversificación de cultivos que son igual de interesantes que los que tenemos actualmente, pero que evidentemente, consumiendo menos recursos hídricos, adaptándose mejor al cambio climático, pueden ser más rentables y podemos ser más competitivos. Claro. Entonces, eso hay que seguirlo. Pero bueno, el sector del plátano es un sector consolidado que tenemos que seguir apoyando, evidentemente. Pero tenemos que seguir apoyando de una manera que todos puedan vivir del sector del plátano de una manera, como dije antes, estable. Porque al final, en los desequilibrios que se producen, hoy en día todos sabemos lo que está pasando. Es decir, el precio del plátano hoy no es aceptable de alguna manera y no es bueno para nadie. No es bueno para Canarias, no es bueno para el sector y principalmente no es bueno para el productor. Que lo que se está pagando por el plátano más la ayuda no compensan los costes de producción, con lo cual hoy en día se está perdiendo. Es verdad que hay que verlo en un marco temporal, no solo diario ni mensual, sino un poco más amplio, pero claro, cuando ese marco temporal es el mismo durante mucho tiempo, preocupa y está preocupando. Entonces, bueno, estamos haciendo un análisis completo de este sector exclusivo, porque es un sector que ha dado y sigue dando mucho a La Palma y a Canarias, hay que decirlo, le ha dado muchísimo a La Palma y a Canarias, y que bueno, tenemos que de alguna manera estudiar de qué manera podemos intervenir nosotros para revertir en una parte que no es solo, no tenemos la competencia de todo, ni podemos hacerlo todo, pero sí en lo que nos toca poder repercutir y que al final lo que nos preocupa es que los productores tengan una renta más digna de la que tienen actualmente. La situación en La Palma, lo que dije antes de las hectáreas que se han perdido, no solo en plátano, sino también en otros cultivos, pero bueno, como bien decía él, el plátano es el producto estrella, vamos a llamarlo así. La legislatura pasada, en fin, Macrofinca, le gustaba más llamarla reagrupación parcelaria, pero bueno, en fin, vale. Incluso los técnicos de la consejería decían que era un proyecto que como mínimo iba a tardar 12 años, no tenemos 12 años, evidentemente, ya se están empezando a sembrar fincas en los bordes de las coladas, pero ¿cómo podemos recuperar todo eso, consejero? Porque el Cabildo, por mucho que se empeñe, no puede, no tiene capacidad para hacerlo. Claro. Esto es una implicación de todos, de todas las administraciones públicas, desde los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de Canarias, el gobierno de España y Europa. Tenemos que implicarnos todos y ahí tenemos que ser serios con La Palma y con los palmeros. Nosotros ahora mismo nos hemos encontrado un decreto, en este caso, en el caso de agricultura, sabes que hay 2 decretos de reestructuración, con un borrador que era el tercer borrador número 3. Vale, bueno, nos hemos encontrado con unas deficiencias, no dichas por nosotros, dichas por el gobierno de España, por el comisionado. Yo me he reunido con él, primero nos planteó el decreto y nos planteó las conclusiones que ellos habían mandado, discrepancias de anticonstitucionalidad y algunas otras normas que estamos intentando arreglar. Vamos a intentar sacarlo lo antes posible. Fechas no me gusta poner, pero lo antes posible. Porque el palmero lleva ya 2 años esperando. Es mucho tiempo. Y tiene una incertidumbre que al final no sabe, porque se ha dicho muchas cosas y no sabe. Y yo lo entiendo. Entonces, nosotros queremos ser claros. Y cuando tengamos el decreto, decirle el decreto que engloba todas las posibilidades. Porque engloba todas las posibilidades. Evidentemente, el gobierno de Canarias se ha comprometido a puesto 50 millones. El gobierno de España tiene que poner los 100 millones. Y no 50 millones un año. El gobierno de Canarias se ha comprometido que en los próximos años va a seguir poniendo sus 50 millones de euros para cumplir con La Palma. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el decreto va a diseñar cómo se hace. Desde el pago de la indemnización, justa, evidentemente no al precio que está ahora, bueno, justa, porque debajo de Álava hay fincas que no cuestan lo que dicen, las propias son ahora mismo. Entonces hay que pagarle justo. Y bueno, y como decías, la concentración, la parcelaria, bueno,
es una medida que también está ahí, que el que quiera, pero no, bueno, hay zonas que sí pero puede hay zonas ser, que pero, puede ser, efectivamente, pero bueno, pequeñas, entonces, sí. pero bueno, que lo decidan los productores de La Palma. Entonces, vamos a intentar ayudarles. Pero es verdad que queremos hacerlo lo antes posible. Hay una temporalidad, ¿eh? Claro, no podemos ir tampoco a 12 años, porque eso al final, Sí, no. hay cosas que no se hacen en 4 y 5 años, irían a más de 10 años. Entonces, pero hay que decirlo claro y hay que explicarlo. Entonces, ese es el compromiso, lo estamos trabajando con la compañera, con Nieves, Ujú. estamos trabajando las dos consejerías de la mano para sacar los dos decretos, hacerlo de manera lo más rápido posible y ponérselos a las personas, a La Palma, al final, a los afectados en La Palma, para dar una solución real, sin engaños, sin mentiras. A veces puede gustar más o menos, ¿cierto? Pero, oye, ponemos las cosas que nosotros podemos hacer. Y nosotros lo que sí vamos a hacer, y yo el día 27 estoy en Europa, ya con ese decreto estaré en Europa para plantearle a Europa, ya nos ha pedido, nos ha dicho Europa que tenemos que presentarle un plan serio, estable, yo lo entiendo, y para solicitarle a Europa, y esperemos que lo consigamos, eso espero, no puedo garantizarlo hoy, pero vamos a ir a solicitar a Europa que siga manteniendo la ayuda, Ujú. del POSEI en este caso. Sí. Segundo, vamos a seguir manteniendo la ayuda de pérdida de renta, que es importante. El gobierno de España estamos esperando que nos ingrese, nosotros ya tenemos los 10 millones que les hemos puesto, le faltan los 10 millones al gobierno de España, que tiene que ponerlos, no los ha puesto. Yo espero que con esta situación política no tengamos que esperar, porque no hace falta a que No. se cree gobierno, eso puede ser una excusa, pero no hace falta, pueden ingresar los 10 millones. Nosotros tenemos ya todo preparado, las cantidades, las cuantías bien hechas, en este caso las cuantías bien hechas que tiene que recibir cada productor, las tenemos, pérdida de renta para dárselas automáticamente cuando ingresen los 10 millones. Entonces, esas dos cuestiones queremos asegurarlas, porque es la garantía del productor que lleva esperando ya 2 años, Y ya está de que, bien. oye, de que por lo menos garantiza que va a tener Sí. una compensación, el POSEI por un lado, compensación de la pérdida de renta, y que puede planificar su futuro. Y en definitiva, y para terminar, la intención ¿cuál es? Recuperar el número de hectáreas de producción de cultivos, el mismo que teníamos antes del volcán. Yo sé que no va a ser fácil y que seguramente un tanto por ciento se caerá. Ujú. Eso hay que ser realista, hay que decir las cosas. Pero la intención es recuperar el máximo posible. Y en eso estamos trabajando. Consejero, te tengo que dejar porque sé que te están esperando. Primero, muchísimas gracias por habernos entendido. Espero que la próxima sea con más tranquilidad, hasta con un café y todo. Esperemos que sí, y quiero darte las gracias a ti y al equipo por toda esa información que das al sector agrícola, ganadero y pescador diariamente en tu medio. Así que muchas gracias a ustedes. Fíjate que hay gente que no le gusta, ¿eh? Pero bueno, vale. A mí sí me gusta y hay que dar toda la información más clara, transparente. Eso es bueno, Como la tiene que información tiene que ser así. Así que bueno, agradecido. Y empezamos otro día con más tranquilidad y con un cafecito. Perfecto, muchísimas gracias, consejero. A ustedes que les digo, pues que la entrevista de hoy ya se acabó. O sea, pero está el compromiso, ¿eh? Vamos a hacer una con más tranquilidad. Incluso, si quieren, hasta nos pueden mandar preguntas y se las hacemos al consejero. No hay ningún problema. Nada, que gracias que por seguirnos, por estar ahí. Y mañana, pues otra. Gracias.